personas que hoy nos acompañan en este video y en particular a nuestros amigos suscriptores de Paraguay que nos han escrito en varias ocasiones, porque el tema que vamos a tratar hoy se trata precisamente de la guerra que la Triple Alianza, conformada por Brasil, Argentina y Uruguay, hicieron contra Paraguay en 1864. Como hemos señalado, estamos comenzando un nuevo ciclo de videos en torno a los grandes acontecimientos de América Latina. Y uno de esos grandes acontecimientos, sin duda alguna, fue esta guerra miserable, infame, que sufrió Paraguay a manos de dos potencias poderosas, Argentina y Brasil en ese momento. Uruguay pues fue un convidado de piedra, y que condujeron esta guerra a la pérdida del 90% de la población de Paraguay, entre ellos el 70% de los hombres. Fuera de eso, pues Paraguay perdió prácticamente 150.000 kilómetros cuadrados que se repartieron entre Brasil y Argentina. A Uruguay no le dejaron nada, por supuesto. Cuando estos países de América Latina conquistan su independencia, van a encontrar grandes obstáculos para su desarrollo como países independientes. Por un lado, sufren deudas enormes, créditos que han contraído con los bancos ingleses para financiar la guerra de independencia, créditos onerosos que prácticamente no se van a concluir de pagar sino hasta comienzos del siglo XX. Igualmente son países que sufren guerras, revoluciones, golpes de Estado, gobiernos dictatoriales en manos de caudillos militares, etc. Pero lo peor de todo es de que estos nacientes estados que habían conformado una unidad dentro del Imperio Español, una vez independientes, comienzan a tener rencillas entre ellos y a provocar guerras que van a afectar, por supuesto, el desarrollo y las posibilidades de crecimiento de estos nacientes estados. Es así como durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX vamos a encontrarnos con una serie de guerras internacionales, guerras entre los estados de América Latina, como por ejemplo la primera guerra ruso-argentina de 1825 hasta 1828, la guerra de la llamada Gran Colombia, el nombre que se le dio a Colombia, el nombre de Colombia era la República de Colombia, pero integrada por Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. La guerra de la Gran Colombia contra el Perú, 1828-1829. De Ecuador contra la Nueva Granada en 1832. De Chile contra la Confederación Perú y Bolivia. Aquí obviamente ocurre que Chile ve con temor un país que se integra con dos grandes bloques territoriales que son Perú y Bolivia, y entonces emprende esta guerra contra esa confederación, 1837-1839. La guerra de la Triple Alianza que vamos a analizar hoy, la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, y que va a dejar a Bolivia sin acceso al mar, guerra de 1879 a 1884. La llamada guerra del Acre entre Bolivia y Brasil, 1899 a 1903. El conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador, que se va a prolongar por muchos años, primero en 1830 la primera confrontación armada, y luego todavía en 1998 otro enfrentamiento militar entre los dos países. Y por supuesto la guerra del Chaco, una nueva guerra que va a debilitar todavía más a Paraguay, la va a empobrecer todavía más de lo que ya había quedado después de la guerra con la Triple Alianza.
la guerra de Perú contra Colombia, 1932 al 33, y pues para concluir la famosa guerra del fútbol entre el Estado de El Salvador contra Honduras. Esa es la triste historia de América Latina. Vamos pues a ver dentro de esa triste historia precisamente la guerra que sufrió Paraguay a manos de la Triple Alianza. Hay que señalar que antes de esta guerra oprobiosa e infame, Paraguay era un país que tenía un desarrollo económico importante, una cierta prosperidad económica de parte de sus habitantes, un desarrollo artesanal muy grande y el inicio ya de una cierta industrialización, una modernización de la economía, muchos avances en producción agrícola y ganadera. Se dice que Paraguay tuvo el primer ferrocarril, hay discusión sobre eso, si fue el primer país que tuvo ferrocarril o no, pero lo cierto es que tuvo ferrocarril, sistemas de comunicación, el telégrafo. Todos los paraguayos, gracias a la educación pública y gratuita, eran analfabetas, todos sabían leer y escribir, como lo señalan los visitantes que llegaban a Paraguay a conocer este país bastante excepcional. Todos estos avances eran pues la envidia de los países de América Latina, vecinos sobre todo, y era una amenaza, sin duda alguna, para el desarrollo del comercio inglés, sobre todo en esta parte del continente americano, el sur, donde Inglaterra siempre tuvo muchísima influencia a lo largo de todo el siglo XIX. Sin duda, este desarrollo económico lo consigue Paraguay bajo un esquema de autosuficiencia, cierto aislamiento económico de las condiciones del llamado libre comercio que Inglaterra había propugnado y que las élites criollas habían asumido sin ninguna criticidad. Paraguay no había contraído empréstitos, no debía un solo centavo a los bancos extranjeros, particularmente ingleses, y gozaba además de estabilidad política, no tenía golpes militares, no sufría guerras civiles como el resto de los países latinoamericanos. Bien, ¿cómo se había logrado esta situación excepcional de Paraguay? Sin duda alguna, esta situación de estabilidad económica, de crecimiento económico, de paz interna, se debió a las políticas adelantadas por un personaje enigmático, un personaje muy discutido, polémico, un hombre culto, muy culto, un dictador sin duda, que fue muy duro con sus oponentes, un benefactor, un hombre favorable a las clases populares y que gobernó Paraguay prácticamente desde la proclamación de independencia en 1810 hasta 1840. Ese personaje se llamaba Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como Doctor Francia. Bien, ¿quién era este personaje? Rodríguez de Francia pertenecía a una familia relativamente acomodada, estudió latines, como se decía en esa época, latín y teología. Sin embargo, no se hizo sacerdote y fue nombrado profesor en el Colegio de San Carlos, que era una especie de universidad, la única que existía en Paraguay. Allí Rodríguez de Francia va a tener muchos problemas con las directivas porque es un hombre rebelde, es un revolucionario ya, porque ya ha leído obras como Rousseau y como Voltaire y como muchos otros ilustrados, de tal manera que desiste de la docencia en San Carlos y decide formarse como abogado
en la Universidad de Córdoba, en lo que hoy es Argentina. Hay que decir que Paraguay hacía parte en este momento, bajo el régimen colonial español, hacía parte del virreinato del Río de la Plata. Cuando él regresa de Córdoba, después de haber terminado sus estudios jurídicos, se encuentra con que hay una gran agitación en Paraguay. Es el momento en que en 1810 se ha producido la invasión napoleónica a España, comienza la guerra de liberación de España. Los reyes españoles han abdicado, uno el rey Carlos IV, su hijo Fernando VII, y finalmente han abdicado en Napoleón, el famoso sainete de las abdicaciones. Y hay un temor grande de que Napoleón busque apoderarse de estas colonias españolas. Se derroca entonces el gobierno español, aunque en realidad lo que se busca en este momento es incorporar a los criollos en el gobierno. Y es así como el gobernador español va a compartir por un tiempo el poder con Gaspar Rodríguez de Francia. Ya en este momento Rodríguez de Francia, por su preparación, por su cultura, comienza a destacarse en la vida política de Paraguay. De manera que comparte por un tiempo el poder con el gobernador español, pero al final este es derrocado y se crea un consulado. Ese consulado lo va a ejercer, como era en Roma, 2 cónsules, lo va a ejercer Rodríguez de Francia con el jefe de las milicias de Paraguay. Después de esto hay un congreso en el cual Rodríguez de Francia influye para que se nombre un gobierno unipersonal, y entonces se le nombra o se le designa dictador temporal, y más tarde va a lograr que se convoque otro congreso ante el cual insiste él en una autoridad mayor para sí, y es nombrado entonces dictador supremo y perpetuo. A partir de ese momento no se volverán a reunir congresos. Este nombre, dictador supremo, es el que da el nombre a la famosa novela de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. Esta es una novela que hace parte, pues, del boom literario latinoamericano y que entra dentro de esta línea literaria latinoamericana de la novela de dictadores, entre las cuales encontramos el señor presidente del Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Esta novela trata precisamente de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, que gobierna dictatorialmente a Guatemala entre 1898 y 1920. La obra de Alejo Carpentier, El recurso del método, que trata sobre la dictadura de Gerardo Machado, una dictadura que dura de 1925 a 1933. La fiesta del chivo, del Nobel también latinoamericano Mario Vargas Llosa, que tiene como protagonista a ese tirano libidinoso que se llamó Leonidas Trujillo en República Dominicana. El patriarca, de otro Nobel latinoamericano, Gabriel García Márquez, que es una novela en la cual, de manera ficcionada, se hace el prototipo, se elabora el prototipo de lo que es el dictador latinoamericano. Bien, la novela de Roa Bastos, hay que decirlo, no es muy benévola con la figura del doctor Francia, y me parece que esto obedece a que está muy influenciada su obra por la dictadura que en ese momento existía en Paraguay, que es una dictadura larguísima, de 1959 a 1989, de Alfredo Stroessner. Entre otras cosas, Roa Bastos tiene que exiliarse, y creo yo que esa figura dictatorial y el hecho de ser exiliado, pues lleva un poco a presentar la figura dictatorial, que lo fue, de Rodríguez de Francia, con tintes bastante negros, bastante negativos.
Bien, volviendo entonces a Rodríguez de Francia, él va a imponer el criterio de que Paraguay no se va a unir en ninguna forma a Buenos Aires. Es decir, va a romper la unidad que existía desde la época colonial entre Paraguay y lo que se llamaba el Virreinato del Río de la Plata. En este momento la Confederación del Sur, que tiene como cabeza a Buenos Aires. Él impone el criterio de que Paraguay va a ser totalmente independiente, no solo de España, lo dice así. El Paraguay no es patrimonio de España, ni provincia de Buenos Aires. Y eso lleva a que ni en forma diplomática ni militar el Paraguay se somete a Buenos Aires. Incluso se recuerda, y tenemos un video sobre eso, cuando este gran hombre que fue Manuel Belgrano, uno de los dirigentes de la Revolución de Independencia de Argentina más honestos, que van a morir en la pobreza, como muchos otros revolucionarios independentistas, con un ejército de Buenos Aires trata de someter a Paraguay. Y las milicias paraguayas lo derrotan e impiden que Paraguay se someta pues al gobierno de Buenos Aires. Bien, ¿cuál es el gobierno? ¿En qué consiste el gobierno de Rodríguez de Francia que tiene tanta importancia para el desarrollo de este país? En primer lugar, podríamos definir su gobierno como un gobierno desde el punto de vista económico, como una búsqueda de la autarquía, es decir, la posibilidad de que el país se desarrolle con sus propios medios y fuerzas. Y segundo, es una visión estatista del desarrollo económico. Entonces, en contra de la ideología que imperaba en toda América Latina del libre comercio, que había sido impuesto como dogma por Inglaterra y que las élites criollas habían asumido sin más. Aquí hemos visto en nuestros videos anteriores cómo siempre que se habla de independencia en América Latina, siempre que se declara la independencia, la primera medida que se toma es libertad de comercio. Ese era el dogma y así lo asumieron las élites criollas. Por el contrario, el doctor Francia va a tomar el control del comercio exterior y va a imponer un arancel del 8% a todos los productos que signifiquen competencia a los productos nacionales. Es un arancel modesto, si lo comparamos con los aranceles que el señor Trump ha venido imponiendo del 25 al 50%. De todas maneras, gracias a eso, el desarrollo artesanal de Paraguay no entra en conflicto, en competencia con la producción mercantil inglesa. Y es por eso entonces que comienza a desarrollarse una artesanía muy importante en el campo textil, en el campo de la producción de papel, de loza, de pólvora, jabón, cigarrillos, cueros, productos medicinales elaborados con plantas medicinales ancestrales, es decir, de las comunidades guaraníes. Mientras que en el resto del continente, la afluencia de productos ingleses va a arrasar con la producción artesanal que ya existía desde la época colonial. En cambio, en el caso de Paraguay, tenemos todo lo contrario, un desarrollo importante de la artesanía que, quiérase que no, es una base para la posterior industrialización, como había sido en Europa. En segundo lugar, el doctor Francia va a expropiar las tierras de la iglesia, va a cerrar conventos, va a cerrar seminarios, y esas tierras de seminarios y conventos las va a repartir entre los campesinos pobres. Igualmente, las tierras de los enemigos políticos, grandes terratenientes, son expropiados. Y los españoles, que también son perseguidos por el gobierno de Francia, también van a perder sus tierras y esas tierras van a ser entregadas a los campesinos. La producción agrícola en Paraguay era una producción de monocultivo,
Es decir, no se producía sino un solo producto, que era la yerba mate, la famosa yerba mate, que se ha llamado la yerba de los jesuitas. Esta hierba se cultivaba en las misiones guaraníes, las famosas reducciones de los jesuitas, y esto la sacaban por el río Paraná y ellos mismos se encargaban de comercializar este producto con el argumento de que los indígenas podían ser engañados por los españoles y entonces eran los propios curas quienes hacían el comercio de la hierba. El doctor Francia busca superar el monocultivo y estimula la producción de nuevos cultivos. Por ejemplo, el tabaco, el arroz, el trigo, el maíz y el algodón. Por otra parte, crea lo que se llaman las estancias de la patria, es decir, unos fondos que eran del Estado, en los cuales se va a desarrollar una importante ganadería. La finalidad de esta ganadería es carne para la población, es ganado de carne. En tercer lugar, el doctor Francia se empeña en construir un ejército poderoso. Sabe que tiene enemigos hostiles, Argentina, Brasil, y el desarrollo de la fuerza militar que crea va a desarrollar a su vez otro tipo de artesanías. Por ejemplo, la fabricación de vestidos, fabricación de uniformes para el ejército, talabarteros, otro tipo de artesanos como herreros, albañiles, plateros, etc. De manera que también el desarrollo de un ejército importante para la defensa de Paraguay, pues va a desarrollar igualmente la artesanía. En materia educativa, el doctor Francia impone la educación primaria, obligatoria y gratuita. Igualmente se busca con esta educación del Estado que los maestros sean bien remunerados, se le entregan los útiles a los estudiantes y Paraguay se convierte en un país donde sus habitantes son todos alfabetas, todos saben leer y escribir. Los visitantes que llegan a Paraguay destacan como todos los habitantes de este país saben leer y escribir. Y por el otro lado, como todos los dictadores, tiene grandes ideas urbanísticas, busca embellecer la ciudad de Asunción, la capital, como otras ciudades también de Paraguay, pero en particular Asunción, donde diseña el desarrollo urbanístico de la ciudad a través de cuadras, se crean nuevos parques, se pavimentan las vías y se establece el alumbrado público de gas con 1500 faroles que iluminan las noches de la ciudad. Bien, hasta ahí el doctor Francia, que muere en 1840. Su sucesor va a ser Carlos Antonio López. Carlos Antonio López es sobrino, casualmente, del doctor Francia, pero no se había entendido con él, lo había perseguido. Este hombre había estado oculto incluso en el campo, pero es elegido popularmente, es el primer presidente elegido democráticamente en Paraguay. Y va a mantener la línea, en términos generales, de su tío, pero buscando la modernización de la economía. Y entonces va a traer técnicos extranjeros, sobre todo franceses e ingleses, para comenzar algún proceso de industrialización. Se crean entonces astilleros, donde Paraguay va a fabricar barcos, y no cualquier tipo de barcos, barcos con un tonelaje importante de 300, 400 toneladas. Fuera de eso, compra unos barcos también en el exterior, a través de los cuales por el río Paraná, pues saca las mercancías que produce Paraguay, impulsa el comercio a través del río con esos barcos que son fabricados, algunos en los astilleros. Comienza también la fundición de Ibacuy, donde se van a fabricar cañones, balas, municiones y los rieles para lo que va a ser el
ferrocarril, el primer ferrocarril de Sudamérica, muy discutido por algunos, otros dicen que no fue el primero, pero de todas maneras Paraguay inicia la construcción de un ferrocarril que va de Asunción, la capital, hasta un poblado que se llama Paraguarí. Bien, este ejemplo de Paraguay, un país que se desarrolla sin créditos externos, sin inversión extranjera, sin libre comercio, no puede causar sino inquietud a sus vecinos y sobre todo al comercio inglés. Eduardo Galeano, en su famosa obra Las venas abiertas de América Latina, ha señalado lo siguiente. Para 1864, el proteccionismo sobre la producción nacional que había adelantado desde la época del doctor Francia Paraguay, el proteccionismo se había fortalecido. Los ríos interiores, como el Paraná, no estaban abiertos a las naves británicas, que bombardeaban con manufacturas de Manchester y de Liverpool a todo el resto de América Latina. El comercio inglés no disimulaba su inquietud, no solo porque resultaba invulnerable aquel foco de resistencia, sino sobre todo por la fuerza del ejemplo que la experiencia paraguaya irradiaba peligrosamente hacia sus vecinos. El país más progresista de América Latina construía un futuro sin inversiones extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin bendiciones del comercio libre. La guerra contra el Paraguay, la famosa Triple Alianza, se va a cocinar desde Argentina. El cerebro de esta conspiración contra Paraguay la va a dirigir Bartolomé Mitre, el presidente de Argentina que había derrotado al viejo dictador Manuel de Rosas. Y se cocina este complot en compañía del embajador de Inglaterra, Edward Thornton. Y consiste esta conspiración en un ardid, en una trampa que se le tiende a Paraguay. En este momento Paraguay estaba gobernado por Francisco Solano López, hijo del presidente anterior, de Carlos Antonio López, y ocurre que Mitre monta un golpe de Estado en Uruguay y derroca al gobierno uruguayo, que era un gobierno favorable, amigo de Paraguay. Paraguay prácticamente aislado y frente a enemigos hostiles como Brasil, como Argentina, no tenía como amigo sino el gobierno uruguayo. Y Solano López cae en la trampa, interviene militarmente en Uruguay para reponer al gobierno legítimo, y eso es el pretexto para que Argentina y más tarde Brasil le declaren la guerra a Paraguay. Esta guerra va a durar 5 años, de 1864 a 1870, es una guerra terrible. No vamos a entrar en los distintos incidentes, batallas y confrontaciones de esta guerra, porque nos haríamos realmente interminables. Son 5 años de guerra. Inicialmente la guerra la va los ejércitos que van a enfrentar a Paraguay van a ser los argentinos. Mitre había dicho que en 3 meses llegaba a Asunción. Mentira, nunca pudo llegar en 3 meses. Paraguay resistió con un ejército poderoso. Y es el momento en el que entra Brasil. Brasil, mucho más fuerte militarmente, va a llevar la fuerza fundamental que va a derrotar al Paraguay. Uno de esos acontecimientos terribles de esta guerra ocurre el 10 de agosto de 1869.
El comandante brasileño es Gastón de Orleans, conde de Eu, es yerno de Pedro II, el emperador de Brasil. Ataca la población de Piribebuy. Esa población era una capital provisional que Solano López había designado, y allí 1.600 paraguayos resisten a 20.000 hombres del ejército brasileño. Un ejército conformado por esclavos negros, porque Brasil nunca quiso declarar la independencia y la libertad de los esclavos, y conformado además por expresidiarios. Resisten durante 6 horas, y esa resistencia causa tanta ira en el comandante brasileño que ordena pasar a degüello a todos los prisioneros. En esta localidad se cometieron los peores horrores de la guerra. El hospital del lugar fue incendiado con 600 heridos, con los médicos y las enfermeras que se encontraban adentro. Este es el antecesor de Netanyahu. El pueblo fue sometido a degüello. Violaciones de todo tipo, entre ellos las madres de los paraguayos combatientes que los buscaban en el campo de batalla, heridos, malheridos, para rescatarlos, fueron todas violadas y asesinadas, degolladas realmente. Ese fue pues uno de los hechos más miserables, más crueles de toda la historia de América Latina, de todas sus guerras. Bien, finalmente, la última batalla en la cual muere Solano López, el mariscal Solano López, la relata en esta forma Galeano. Francisco Solano López encarnó heroicamente la voluntad nacional de sobrevivir. El pueblo paraguayo, que como hemos señalado no sufría de guerras desde hacía 50 años, se inmoló a su lado. Hombres, mujeres, niños y viejos, todos se batieron como leones. En 1870, después de 5 años de guerra, López, a la cabeza de un ejército de espectros muertos de hambre, de ancianos y de niños que se ponían barbas postizas para impresionar desde lejos, se internó en la selva. Las tropas invasoras de Brasil asaltaron Asunción, ya en escombros, con el cuchillo entre los dientes. Cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado en este último combate, a bala y a lanza, en la espesura del cerro de Corá, alcanzó a decir: muero con mi patria. Y en verdad, Paraguay moría porque la 6ª parte de su población pereció en esta guerra. Brasil entonces se apropia de 60.000 kilómetros cuadrados, y por su parte Argentina, que era la que había promovido la guerra, se queda con 94.000 kilómetros cuadrados. La infame guerra fue financiada por el Banco de Londres, por la casa Baring Brothers y por la banca Rothschild. Al Paraguay derrotado se le impuso la libertad de comercio. Su industria artesanal incipiente pero muy desarrollada fue arruinada, particularmente la industria textil, y Paraguay se convirtió en el país más pobre, más atrasado de toda América Latina. Y esto va así a durar durante todo el resto del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Sin duda alguna, Paraguay vivió en el atraso y la pobreza como consecuencia de esta guerra infame. Siendo presidente de Colombia, el general Eustorgio Salgar promovió
en el Congreso de Colombia una ley, la Ley 78 de 1870, que determinó que en el caso de que la guerra que Paraguay sufría a manos de la Triple Alianza pudiese llegar a desaparecer, comillas, decía la ley, ningún paraguayo será paria en América. Con solo pisar tierra colombiana se le considerará nacional colombiano. Honra a Colombia dentro de esta miserable guerra y que contrasta con la posición sin duda de Argentina y de Brasil, el apoyo a los paraguayos que el régimen colombiano, el gobierno colombiano y el pueblo colombiano le brindan a ese pueblo sufrido. Como digo, durante mucho tiempo Paraguay sufrió de pobreza, de atraso. Esa famosa guerra del Chaco, que va a ser en 1830, va a acabar de profundizar su atraso. Pero esto demostraría, en primer lugar, que los países de América Latina y los países pobres y atrasados y dependientes tienen que acomodarse a las normas del imperio del momento. Antes el imperio inglés, ahora el imperio norteamericano. No se puede salir de los parámetros que estos imperios le imponen a los países menos desarrollados. Parece que esa es la experiencia, no solamente de Paraguay, sino de muchos países de América Latina. Si uno mira Guatemala con Albenso, Chile con Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, podemos decir, para terminar este video con una nota más amable, podemos decir que Paraguay hace 20 años ha venido mejorando su economía, ha venido teniendo un crecimiento económico sostenido, un 3% del Producto Interno Bruto, el PIB, incluso con índices mucho mejores que otros países de América Latina. Y este crecimiento ha permitido que Paraguay logre superar en buena parte la pobreza tradicional que ha sufrido desde la guerra de la Triple Alianza. Es así como en 2003 prácticamente la mitad de la población de Paraguay se encontraba en la pobreza absoluta. Hoy esa pobreza se ha reducido al 17,6%. Datos de 2023 en el informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de ese año. Hemos concluido pues así este relato de esta tragedia de un país hermano, esperando que también otros acontecimientos de América Latina a los cuales nos vamos a referir pues tengan un contenido un poco menos dramático y menos trágico. Para esos eventos que vamos a trabajar aquí en otro momento, estamos invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen. Muchísimas gracias por su presencia y un buen día para todos.